Uso de et al y cuándo aplicarlo en la lista de referencias. Origen y contexto original del et al. El et al se deriva del latín, una lengua ampliamente utilizada en la escritura académica, legal y religiosa en Europa durante la Edad Media. Su uso inicial fue como una forma práctica de referirse a múltiples personas o entidades sin necesidad de enumerarlas por completo. Actualmente, el et al se utiliza en casi todos los sistemas de citación como una herramienta esencial para simplificar la lista de autores. Su aplicación es estricta y debe cumplir las reglas específicas de cada estilo, como Vancouver exige. Su uso después de listar los primeros 6 autores de una referencia. Uso del et al y cuándo aplicarlo en las listas de referencia. La abreviatura et al punto es una herramienta clave en el estilo Vancouver que nos permite simplificar referencias largas. Hoy aprenderemos cuándo y cómo utilizarla correctamente en la lista de referencias. Et al es una abreviatura del latín que significa et alia. Que significa alia es una abreviatura todavía AL que significa y otros. En el estilo Vancouver se utiliza para abreviar listas extensas de autores. Recuerden que se lista después de los 6. Reduce la longitud de las referencias, especialmente en documentos que tienen múltiples autores. Reglas generales para el et al. La regla principal es simple. Si un documento tiene más de 6 autores, listamos los primeros 6 seguidos de la palabra et al, lo que indica que hay más autores involucrados. Por lo tanto, se aplica cuando una fuente tiene más de 6 autores y solo se listan los primeros 6 autores seguidos de la palabra et al. Ejemplo, Smith J, primer autor, Litty, segundo autor, Brown R, tercer autor, White S, cuarto autor, García M, quinto autor, King H, sexto autor. Hay más colaboradores, por lo tanto, tendríamos que poner la palabra et al. Formato correcto en estilo Vancouver. Aunque et al es una expresión en latín, en el estilo Vancouver debe de escribirse en minúsculas con un punto al final del al y nunca en cursivas y entre comillas. Aquí la ponemos siempre entre comillas para estarles destacando. Sin cursivas ni comillas debe de estar, siempre en minúsculas y con un punto al final del al. Ejemplo, incorrecto et al. Con letras mayúsculas escribiendo et y al, ¿verdad? Correcto, et, separamos al, punto. Recuerden que et significa y al viene de ali, otros. Uso en referencias electrónicas. El uso de et al sigue siendo el mismo en documentos electrónicos. Esto garantiza consistencia en la citación sin importar el formato del documento. Las reglas no cambiaron en documentos electrónicos. Ejemplo, Johnson P, primer autor, LT, segundo autor, Brown R, tercer autor, White S, cuarto autor, García M, quinto autor y King H, sexto autor. Después de King, que es el autor, tenemos más colaboradores y por eso vamos a poner et, espacio, al, todo en minúsculas,
para indicar que hay más colaboradores. Siguiendo el estilo Vancouver, escribimos Avances in Research, que es la publicación que existe en el medio Internet, año de publicación, y como es una referencia virtual y la verificamos en una determinada fecha, ponemos cuando la citamos, año, mes, día, punto y seguido, y en dónde está disponible esta referencia. Uso de et al en el texto. Además de la lista de referencias, et al también puede utilizarse en el texto cuando se cita una fuente con múltiples autores, simplificando la presentación. Por lo tanto, en el estilo Vancouver también se usan citas en el cuerpo del texto. Formato, ejemplo, Smith et al. 2022. Superíndice si lo queremos escribir como Smith et al. Y la referencia hacemos número a un número que es el 2, cuando ya queremos colocar estilo Vancouver. ¿Verdad? Ventajas del uso de et al. Et al es una herramienta eficiente que mejora la claridad del texto y facilita el manejo de referencias, especialmente en documentos extensos. Por lo tanto, sus ventajas es reducir la extensión de la referencia, simplificar la lectura y organización de las citas, y esto es aceptado internacionalmente en publicaciones científicas. Errores comunes. Evitar errores comunes es clave para una citación precisa. Asegúrese de seguir las reglas estrictamente, especialmente en el formato y contexto en que se aplica et al. Uno de los errores comunes es escribir et al sin el punto final después de la AL. Usar et al cuando no es necesario, 6 o menos autores. Aplicar cursiva en la letra et al o bien ponerla entre comillas. Ejemplo práctico. En este ejemplo práctico, observamos cómo et al se utiliza después del sexto autor para reducir la extensión de la referencia. Documentos. Título: Advanced in Quantum Computing. Autores: Johnson P., Lee T., Brown R., White S., García M., Kim H. y Taylor J. Adams K., et al. Año 23. Referencia: como la escribiría como Johnson P., primer autor, Lee T., segundo autor, Brown R., tercer autor, White S., cuarto autor, García M., quinto autor, Kim H., sexto autor. Posteriormente, et al. Advanced in Quantum Computing, Science Journal, en la revista, año de publicación 2023, punto y coma, número, volumen y a qué página viene esta referencia. Actividad práctica. Para concluir, trabajaremos con una lista de autores y aplicaremos las reglas et al, según lo aprendido. Luego compararemos las respuestas para verificar la comprensión del tema. Instrucción. Revise la lista de autores proporcionada y elabore la referencia usando et al si aplica. Lista propuesta: autores John P., L. T., Brown R., White S., García M., Kim H., Taylor, Adams, Wilson M. Referencia: Johnson P., Lee T., Brown R., White S., García M., Kim H.
et al. Advance in Quantum Computing. Año de publicación, número, volumen y de a qué página vamos. Respuesta al ejercicio. Autores propuestos: Johnson P., Litte, Brown R., White S., García M., King H., Taylor J., Adams K. y Wilson M. Referencias en estilo Vancouver solo mencionan a Johnson P., Litte, Brown R., White S., García M. y King H. Se detienen en el sexto autor. Ya no mencionaron a los últimos tres autores. Sigue la palabra et al. Advanced in Data Science, el nombre de la revista, TJ, año de publicación 2023, el número, el volumen entre 2 y de a qué página va. La siguiente lista de referencias pueden aprender a cómo utilizar el estilo Vancouver y pueden encontrar temas donde les indican cómo utilizar correctamente las palabras en.